Bien, amigos, me gustaría decir que bueno verlos, pero no los veo. Pero espero que ustedes me vean bien, no me vean ni muy cortado, y que aquellos que estaban por Instagram ya se vayan integrando también. Bueno, contarles que así como comienza el mes de diciembre, y este es nuestro primer domingo del mes, estamos comenzando una nueva serie, una serie en relación a Navidad, una serie que nos quiere hacer ver aquellas promesas de Dios en el Antiguo Testamento que se cumplen con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Entonces vamos a estar todos los domingos de este mes viendo eso, viendo la relación entre promesa y cumplimiento, viendo entonces cuán fiel es el Señor, que que Él promete y Él cumple, que Él no es hombre para que mienta. Él cumple sus promesas. Y como hemos visto en la liturgia, todas las promesas del Señor son en Cristo, sí y amén. Y el Señor promete por sí mismo y, y Él cumple sus promesas. Entonces vamos a estar esta serie completa viendo justamente promesas y cumplimientos de promesas en el Nuevo Testamento. Y ya que estamos hablando del nacimiento de Jesús, vamos a partir hoy por el relato del nacimiento de Jesús. Y cuando pensamos en nacimiento, pensemos en la familia. Pensemos en la familia. No sé, los abuelos presentes las personas que son tíos, ¿cierto? De repente están sentados ahí y llega un hijo, un hermano de la familia, o tal vez, no sé, un primo, y dice, ¿saben qué? Tenemos algo que contarles, o tengo algo que contarles. Y dice, voy a ser mamá, o voy a ser papá. Y toda la familia se alegra, y toda la familia queda, así, muy contenta, por tremenda noticia. Un nuevo integrante viene a la familia, una nueva persona, con toda su complejidad y con toda su belleza y también con sus cosas terribles, viene a la familia, viene a la familia. Y viene, obviamente, cuando uno piensa en un niño que se integra a la familia, piensa en toda la alegría que va a traer. Y qué bueno verlo así, qué linda es la bendición que trae un niño, ¿cierto? La palabra del Señor dice que los niños son bendición para la familia. Ojalá poder contar con esa bendición o ese privilegio, ¿cierto?, de ser padres o ser abuelos. Pero cuando llega este niño, se espera, se espera. Y normalmente hablamos de 9 meses, pero en realidad déjenme decirle que es un poquito más, son 40 semanas que normalmente, un poquito más, un poquito menos, se espera hasta el nacimiento de un niño y hay tanto por preparar. Hay tanto que digamos, preparar y disfrutar previamente. Algunas cosas que ya se van a tener que dejar de hacer cuando el niño o la niña nazcan y cosas que van a cambiar dentro de la familia. Entonces todo se va preparando para que cuando llegue el momento del nacimiento, las cosas estén listas a su debido tiempo. Y Dios hace exactamente lo mismo. ¿Saben qué? Él promete la venida de su Hijo poco a poco, y la promesa del nacimiento de Jesús viene de hace mucho tiempo antes, en el Antiguo Testamento. Y la primera vez que Él promete, claro que de una manera un poco velada, que va tomando mayor sentido en cuanto a la revelación del Señor, avanza en la Escritura, pero ya en Génesis 3, versículo 15, tenemos lo que algunos llaman el protoevangelio, o como un evangelio incipiente que se está aclarando, la primera promesa de redención para el ser humano, justo luego de aparecer el pecado, de que la mujer y la simiente de la mujer le pisaría la cabeza a la serpiente. Y desde ahí en adelante, nosotros tenemos promesa tras promesa del Señor que se cumplen en nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero hablarles hoy día entonces sobre el cumplimiento. Y un pasaje que nos refleja un poquito, nos habla un poquito sobre lo prometido por el Señor. Y vamos a ir entonces al pasaje de Mateo, capítulo 1, versículos 18 al 25. Quiero pedirles que me esperen un poquito, voy a mover la ventana donde estoy yo aquí para poder ver bien el texto, cosa de que pueda hacer correcta lectura. Bien, entonces,
El texto que vamos a estar viendo hoy día es este, Mateo 1, versículos 18 al 25, que es el relato que Mateo nos da del nacimiento de Jesús. Así que presten atención, estoy usando la versión de la Biblia de las Américas y entonces voy a leer la palabra del Señor. Versículo 18 en adelante. Y el nacimiento de Jesucristo fue como si, estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo, y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Y le puso por nombre Jesús. Bueno, ese es el texto que vamos a estar viendo hoy. Y bueno, vamos a hablar bastante del texto, pero en particular, versículos 22 y 23 nos hacen referencia a un pasaje del Antiguo Testamento. Un pasaje que nos habla de una manera prometida del nacimiento del Salvador. Él fue prometido mucho tiempo antes, como yo les dije. Ya tenemos de eso en Génesis 3:15 y posteriormente. Están las promesas a Abraham, en que en su descendencia van a ser benditas todas las familias de la tierra, y están las promesas dadas a David de que un descendiente de él se sentaría en el trono para siempre. Pero en particular, el evangelista nos pone una referencia a Isaías 7, versículo 14. Y quiero que partamos viendo eso antes de seguir con el relato. La profecía entonces es esta: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Este versículo 14, entonces, está en el capítulo 7 de Isaías. Y cuando nosotros pensamos en eso, tenemos que considerar algunas cosas muy importantes. Primero, que el ministerio de Isaías fue entre 700 y 750 años antes del nacimiento de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús. La Biblia afirma de sí misma, entonces, que Dios es el que tiene el control de todo. Y Él puede hacer la historia como Él quiere. Y en este caso, está haciendo una promesa que cumpliría 700 años después. 700 años después. Y es importante que entendamos que, de todas maneras, esta promesa tuvo un contexto en la cual fue dada por parte, digamos, instrumentalmente, como instrumento de Dios, por parte del profeta Isaías. Quiero hablarles un poquito de eso, espero no extenderme mucho, para que podamos ir de vuelta al Evangelio. Pero el contexto del capítulo 7 de Isaías es que el reino de Judá, que es el reino del sur, ¿sí? Piensen en el Israel moderno y la parte más o menos como desde Jerusalén hacia el sur, un poquito más arriba en todo caso, era el reino del sur, conocido también como reino de Judá, que se dividió luego del gobierno del reinado de Salomón con su hijo Roboam, y la parte, digamos, norte, conocido así obviamente por Reino del Norte, el Reino de Israel, ¿cómo se llama?
había ya tenido su independencia, y arriba estaban las 10 tribus de Israel, y básicamente, en el reino del sur estaba la tribu de Judá, por lo tanto tomó el reino del norte el nombre de Israel, y el nombre del reino del sur, Judá. El reino de Judá en este tiempo estaba aliado con, no estaba aliado con Israel. De hecho, había muchas disputas. El reino del norte, este reino de Israel, se había unido a un histórico enemigo, digamos, del pueblo de Dios, que es Siria. Siria. ¿Para qué? Para crear un frente que se defendiera de los ataques de un reino, de un imperio, que ya estaba, ¿cómo se llama?, por atacarlos, que era el reino el imperio de los asirios. Aquí, muy importante, no confundir sirios con asirios. Los asirios vienen de mucho, mucho más al oriente, cerca de Babilonia. Y, ¿cómo se llama? Y Siria queda básicamente donde está el país actual, al norte de todo el territorio de Israel. Y cómo Judá decidió no aliarse con este grupo, sino tener relaciones con Asiria, con este otro imperio que amenazaba. Ellos estaban por atacar a Judá. Y nos dice el capítulo 7 que tanto el rey como el pueblo estaban muertos de miedo porque estaba pasando esto. De hecho, es bien increíble pensar que Israel iba a atacar de esa manera, pero la verdad es que Israel tuvo muchas guerras contra el reino de Judá, el reino del sur. Y en ese tiempo, entonces, el rey de Siria, llamado Rezim, y el rey de Israel, llamado Pekah, a mí me llamó mucho la atención que se llamara Pekah, porque es como el resumen de lo que hicieron casi todos los reyes de Israel, pecar, pecar, pecar. Y ellos dos se aliaron entonces para ir contra el rey de Judá. Entonces Dios le dice al profeta Isaías que él tiene que ir junto con su pequeño hijo, llamado Sear Jasub, que significa un remanente volverá. Tienen que ir a buscar al rey de Judá para darle palabra de Dios. El profeta entonces, obviamente, temeroso del Señor, va y obedece. Se encuentra con el rey de Judá. Está preparando todo para un asedio contra Jerusalén, preparando que tengan el agua suficiente. Y él les da su palabra, la palabra de Dios. Le dice, oye, a todo esto, el rey en ese tiempo era Acaz, un rey que en la escritura nos aparece que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Sin embargo, Dios le dice esto. Le dice, familia de David, no teman, confíen, porque no va a prevalecer sobre ustedes el rey de Siria ni el rey de Israel. Tienes que creer. Confía en que esto será así. Y le dice que si no cree, de cierto va a perecer, no va a permanecer. Y le dice lo siguiente, le dice, pide una señal para que veas que esto es cierto. Y el rey de Judá, digamos en una falsa modestia, una falsa piedad, porque no era un hombre que había buscado al Señor, sino que había estado haciendo tratos con otros reyes, y que de hecho adoraba ídolos y dioses falsos. Este hombre le dice, no, yo no voy a tentar a Jehová, así que no le voy a pedir una señal. Entonces Dios le dice, bueno, yo te daré una señal. Y la señal que le da de que esto va a ocurrir es la que nosotros vemos en este versículo. Que una virgen daría a luz un hijo, y que este hijo se llamaría Emanuel. Y Emanuel significa Dios con nosotros. Entonces les está diciendo, oye, casa de David, yo no me he olvidado de mis promesas hacia ti. Casa de David, mantendré mis promesas a pesar de tu infidelidad. Confía, cree en mí para no ser destruido. Sabemos que la historia nos muestra que tanto el reino del norte como del sur fueron destruidos, básicamente por su idolatría, su desconfianza de Dios, el buscar otros dioses y alejarse del Señor. Pero él en este entonces le dice, ellos van a ser destruidos, y este va a ser una muestra, una señal dada por mí, no pedida por ti, dada por mí, de que cumpliré mis promesas.
nacerá un niño, y este niño será llamado Emanuel. Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y hay mucho que decir aquí. Yo voy a poner foco en una palabrita que parece simple en concepto, pero la verdad es que genera tanta discusión y tantos asuntos. Eh, la palabrita es, no puedo borrar lo que aparece ahí, así que por favor, ojo con la pantalla, que no vayan a rayar. No sé por qué se puede rayar, pero por favor no lo hagan. Ya. Virgen, una palabra virgen. La palabra que aparece aquí es una palabra en hebreo, por supuesto, porque es el Antiguo Testamento, y significa virgen, o una de sus posibilidades es que sea como mujer joven en edad de casarse o de tener hijos. Por mucho tiempo esto ha sido discutido. Gente que no cree en un Dios soberano, o gente que no cree en las promesas cumplidas en Jesucristo, ponen aquí su foco. No, debe estar haciendo referencia a una mujer que, ¿cómo se llama? Eh, Estaba en edad de tener hijos. No como un problema aquí en específico, sino para la conexión que hay con el Nuevo Testamento. Pero la verdad es que esta palabra aplica perfectamente para virgen, y nuestro cumplimiento, o el cumplimiento que nosotros vemos de este pasaje, está enraizado en las promesas que se cumplen en el Nuevo Testamento en Jesucristo. Y ¿cómo se llama? Es una razón teológica que nosotros vemos en el relato de Mateo. Ya vamos a ir más para allá, pero créanme que esta palabra, alma o alma, con una pequeña y, alema, eh, efectivamente, para aquellos que tal vez por ahí han visto información y han visto, no, gente afirmando que no se refiere a virgen, significa virgen, perfectamente. Aparece otras 7 veces en el Antiguo Testamento, y en particular aquí vemos que tiene este significado de virgen. Esta joven que daría luz a un hijo es la esposa del rey Acaz, llamada Abías. Perdonen mi mal chiste, pero no habías niños en ese entonces. Ella no tenía hijos, y entonces, ¿cómo se llama? Ella dio a luz un hijo, Ezequías, que Ezequías no significa Emanuel, pero sin embargo su reinado sí fue una muestra de que Dios estaba junto con Israel, en particular con Judá, ¿cierto? Y eso lo vemos en que él fue un rey que fue fiel al Señor, un rey que desde sus 25 años cuando sube ¿cómo se llama? A su reinado, asume su reinado, durante casi 30 años buscó hacer reformas para que tanto el templo como el sacerdocio volvieran a adorar al Dios vivo. Dejaran de lado, por ejemplo, en ese tiempo había, no sé si una réplica o la verdadera serpiente hecha de bronce que supuestamente sería la misma que Dios mandó a construir a Moisés, y esta figura era adorada como si fuera un dios. Él la destruyó porque sabía que eso era idolatría, y buscó que tanto el templo como el sacerdocio se enfocaran en la verdadera adoración a Dios. Entonces es una muestra justamente que Dios estaba con ellos. En ese entonces él le tocó resistir asedio de justamente el reino asirio. Él no tuvo relaciones con el reino asirio como sí su padre, y él se mantuvo fiel al Señor. Así que aquí tenemos una señal de que Dios efectivamente es Immanuel, Dios con el pueblo de Dios, Dios con el pueblo del pacto. Entonces ellos estaban llamados en ese entonces a creer en la promesa del Señor, dada no por su fidelidad, sino por la fidelidad de Dios mismo, y poner su esperanza entonces en el cumplimiento. Como decía el versículo 9 del capítulo 7, si no creéis, de ciertamente pereceréis. Es el hecho de poner la confianza en la promesa de Dios lo que hace que el pueblo de Dios se levante o se caiga. Y quería, dicho eso, pasar entonces nuevamente a ver el cumplimiento.
El versículo 22 y 23 ahora de Mateo capítulo primero nos dice que justamente todo el relato del nacimiento y la forma en que Dios hizo todo fue para que se cumpliera su propia promesa, hablada por medio de la boca del profeta, haciendo referencia a Isaías, diciendo que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Le pondría por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Sabemos que el nombre de el Señor, siendo él Emanuel, pero su nombre era Jesús, como se nos cuenta en el relato, en los primeros versículos que leímos, que justamente Jesús significa Dios es Salvador. Dios es Salvador o Dios es salvación, porque Él vendría a salvar a su pueblo de los pecados, como el relato de Mateo nos cuenta desde el versículo 18 en adelante. Pero en particular acá hace alusión a otro nombre, a Emanuel, Emanuel, que como ya he dicho significa Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y hace alusión nuevamente a que la Virgen concebiría y daría a luz un hijo. Y es aquí lo que nosotros vemos en todo el relato, lo que nos hace pensar en que efectivamente el Nuevo Testamento está diciendo, no se refiere a una joven simplemente, sino que a una virgen. María estaba comprometida para casarse finalmente con José, estaba desposada, había un compromiso, un pacto, una fidelidad. Y ella siendo una mujer piadosa y José siendo un hombre piadoso, ellos estaban cuidando de este pacto. Y dice la palabra del Señor entonces que ella de repente quedó embarazada. Y José, para no herirla, para no hacerle daño, lo que es una muestra de su nobleza y de su amor hacia ella, genuino, él decide despedirla en privado, romper el compromiso, pero en privado, sin que ella pueda correr algún riesgo, porque el compromiso que ellos ya tenían era igual que estar casados, solo que todavía no estaba consumado. Por lo tanto, era una infidelidad y era, ¿cómo se llama? Una infidelidad en matrimonio. Por lo tanto, ella iba a tener que pagar ante la ley del Señor. Pero para que eso no pasara, entonces él trata de despedir en privado. Y entonces el ángel aparece y le dice, este niño es del Espíritu Santo. Y aquí nosotros vemos el milagro de la encarnación de el Hijo, del Hijo unigénito de Dios. Dios mismo, el Hijo, nace como hombre, como hombre. Desde ahí permanecería hombre para siempre, para siempre. Eh, y en este milagro, como imagen, como sello, como garantía de la obra de Dios, tenemos la promesa dada en el pasado. Y vemos que una virgen concebiría. No iba a ser por medio de un nacimiento normal. He aquí una señal clara de que Dios está actuando, de que es por medio del Espíritu Santo, que nacería entonces el Hijo de Dios para rescate de su pueblo del pecado. Virgen aquí es la palabra griega Pérthenos, perdón, Parthenos. Y esta palabra tiene el mismo juego que podrías tener de la palabra del Antiguo Testamento, en hebreo. Sin embargo, el contexto en que esta palabra aparece es justamente uno de un nacimiento virginal. Y quiero poder mostrarles eso. Quiero mostrar que es un nacimiento virginal, pero también quiero mostrar hasta qué punto es virginal ¿cómo se llama? El estado de María. Un matrimonio no se daba en ese tiempo de manera que no fuera consumado. Aquí no estamos hablando del hecho de tener hijos, estamos hablando del hecho de que haya una relación íntima entre esposo y mujer. Y ella es virgen, virgen. Si ellos se casaban, ¿cuál era el propósito de mantenerse virgen? No había ninguno. También habrá estado pecando él si tenía relaciones con su esposa, estando ya casados? No, tampoco.
Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Lo más probable es que un hombre en ese tiempo se haya casado en torno a los 20 años. En torno a los 20 años. Grupos dentro del cristianismo que tratan de mantener la virginidad, digamos, eterna de María, dicen entonces que serían segundas nupcias de José y que probablemente él era ya más anciano. Pero eso es una especulación. No tenemos ninguna cosa en las escrituras que nos muestre eso. Ninguna cosa que nos muestre eso. De hecho, tenemos bastante evidencia para ver que es al revés, que él tuvo muchos hijos con María. Lo que nosotros vemos en este pasaje, en especial en los versículos 24 y 25, se los quiero mostrar, es que José, al escuchar las palabras del Señor, por medio de este ángel que viene a hablarle en sueño, es que él la conserva virgen. Hay un entendimiento de la voluntad del Señor y la conserva virgen hasta que dé a luz a su hijo. El hasta nos implica que había una voluntad de mantener la virgen hasta ese momento, pero solo hasta ese momento. Y luego de eso, entonces, llevar un matrimonio que sea de bendición y de mucho amor, y una expresión de amor entre el matrimonio justamente es una relación íntima. Y eso es deseable y eso es bueno. Por lo tanto, José aquí se limitó, y María también se limitan a no tener relaciones hasta el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús. Eso es lo que podemos ver en los versículos 24 y 25. El hasta para mí es clarísimo. Pero si para ti es necesario más evidencia, la tenemos en las Escrituras. Podemos ver en Mateo 6, perdón, en Marcos 6, del versículo 3, o en el mismo Mateo, en el capítulo 13, en los versículos 54 y 55, muchos hermanos de Jesús. Sabemos, de hecho, que Jesús tuvo por lo menos a Santiago, José, Simón, Judá, y por lo menos dos hermanas más. Por lo menos dos hermanas más. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por lo menos sabemos de 6 hermanos de Jesús, hermanos y hermanas. Y no sabemos más, entonces ese digamos que es la cuota inferior. Probablemente pudo tener más hermanos. Y entonces Jesús sí nació siendo su madre virgen, pero no es lo que pasó con María de ahí en adelante. La Escritura no nos permite tener una posición de una eterna virginidad de María. Quería aclarar eso porque este es un tema que siempre surge aquí. La señal era que el Hijo de Dios nacería de una virgen. Nada más, nada más. Y como nuestro foco no está puesto en ella, sino en el que es eterno, la señal nos satisface plenamente, plenamente. Entonces, ¿qué más vemos aquí? ¿Y qué podríamos nosotros guardar para atesorarlo y para que lo estemos meditando y aplicando? Bueno, la primera cosa es que quiero recordarles que este niño se llamaría Jesús. Jesús. Jesús, que significa que Dios es salvación. Es el mismo nombre de Josué o de Isaías. Son, digamos, distintas formas en que degenera el mismo nombre o va cambiando el mismo nombre, que significa Dios es salvación. Y Dios es salvación. Y por medio de Jesús, entonces, Dios perdonaría y salvaría al pueblo de sus pecados, como podemos ver en otros pasajes de la Escritura y en el Antiguo Testamento. También prometido, ¿cierto? Que por sus llagas nosotros seríamos sanados, como nos dice el mismo profeta Isaías más adelante, en capítulo 53. Bueno, primera cosa es recordar que solo hay salvación por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesús nosotros podemos tener paz con Dios. Solo por medio de Jesús nosotros tenemos este milagro increíble de que nuestros pecados, aquellos por los cuales nosotros deberíamos pagar, fueron cargados y llevados por Él. En su muerte entonces nosotros tenemos vida. Él es el que era rico, que se hizo pobre para que nosotros, que éramos pobres, fuéramos ricos. El Hijo de Dios murió en la cruz para que nosotros tuviéramos el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Cristo es Dios salvando. Cristo es Dios salvando.
Jesús entonces es nuestra salvación. Así que, primera cosa, no pongas tu esperanza de salvación en nada más, ni en tu propio esfuerzo, ni en tu religión, digamos, denominación, o en tu iglesia, en tu propia devoción, o en que vienes de una familia de cristianos, etcétera, o porque sientes muy fuertes en el pecho simplemente de que crees, sino en el hecho en particular de la obra de Cristo, su obra redentora en la cruz para nuestra salvación. No hay nada más. Eso es lo que nos salva. Pero también debemos reflexionar a otro nivel. ¿Qué salvación estamos esperando de parte de Dios? Un gran problema fue que el pueblo de Dios estaba esperando una salvación política, que ya no tuviera romanos encima, que ya no hubiese pueblos que los aprisionaran, los esclavizaran, los sometieran y les pidieran tributos. Ellos querían ser libres y ellos querían ser, de hecho, el centro de toda la humanidad, pensando y tomando las profecías del Antiguo Testamento para pensar así. Y muchas veces nosotros podemos no pensar de la misma manera, pero estar deseando que Dios nos salve de otra manera. Pensando que, por ejemplo, Dios nos cambie a nosotros, nos deje vicios, o nos haga más alegres, o nos quite el vivir con una enfermedad, o estamos pensando que el Señor debería cambiar mis circunstancias de vida, poder vivir con más ingresos, tener una mejor educación, en una casa más bonita, tener un auto más bonito, etc. O tal vez la salvación que vemos no la ponemos en nosotros, sino que la ponemos en nuestros hijos, que ellos tengan una vida diferente, o que ellos cambien y salgan de lo que ellos están viviendo. ¿Dónde estás poniendo tu salvación? ¿Dónde estás poniendo la confianza de tu salvación? ¿Qué es lo que, no en un nivel tal vez de religión, si quieres ponerlo así, sino que un nivel de día a día estás poniendo tu confianza de salvación? ¿Qué es lo que realmente haría que tu corazón estuviera en paz? ¿Es el hecho de que Jesús es Dios salvación? ¿Es el hecho de que Él realmente escribió en tu nombre en el libro de la vida? ¿Que por sus heridas, por su muerte, tienes perdón de tus pecados? ¿Y es algo que ya nada ni nadie puede quitarte? ¿O estás pensando en algo más? Segundo, el hecho de que Él es Emanuel. Ese niño que nació es Emanuel. ¿Se recuerdan que la profecía nos dice que es una señal que viene de Dios? ¿Sí? El rey Acaz dijo, no, yo no voy a tentar a Dios. Tentó a Dios toda su vida. Pero ahí dice, no voy a tentar a Dios. Y Dios le dice, mira, yo te voy a dar señal. Yo te voy a dar una señal inequívoca de que estoy actuando y de que estoy con ustedes. Y va a ser que la Virgen dará a luz un niño. Esta es la señal que nosotros vemos en el cumplimiento de los tiempos, como nos dice Gálatas 4, 4 y 5, que está a los pies de esta diapositiva. En la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios envió a su Hijo. Y esta es una señal que Él mandó, y esta es una obra que Él hizo. No hubo un merecimiento en el pueblo, no hubo siquiera una voluntad del pueblo de desear esto, provino del Señor y solo del Señor. Esta es la señal, una señal que nadie más podría dar, una señal de una virgen concibiendo por obra del Espíritu Santo. Es maravilloso, es maravilloso. Y esa es la señal de que Dios está con su pueblo, de que a pesar de 400 años en que no hubo voz profética, Dios está con su pueblo. Es la promesa más clara para nuestra vida que puedes tener, la venida de Cristo como cumplimiento de sus promesas de pacto con su pueblo, donde tú y yo, si confiamos en Él, si tenemos fe en Jesucristo, podemos recibir perdón, podemos recibir una eternidad junto con Él y pasar de muerte a vida. Despojarnos de este viejo hombre que no piensa en el Señor ni en su voluntad y revestirnos de nuevo, todo por la obra de nuestro Señor Jesús. Así que Él, en ese sentido, es señal de Dios. Pero también, Emanuel, es que efectivamente Él es Dios con nosotros. Él es 100% Dios y es 100% hombre. Es como nos dice
la pregunta 21 del Catecismo Menor. Nos dice que Él nació, siendo Dios, eterno Hijo de Dios, se hizo hombre, y que así permaneció eternamente como Dios y hombre, estas dos naturalezas en una sola persona. Dios quiso que en su Hijo estuvieran las dos naturalezas y estuviéramos unidos perfectamente a Él como su pueblo, por medio de este Dios, perdón, este Salvador, pero este sacerdote. Él es Emanuel porque es sacerdote para nosotros. Él está para unirnos a Dios. No solamente en su persona es Dios con nosotros, sino que a otro nivel, tal vez más de día a día para ti, debes recordar esto. Él está contigo. El hecho de que Cristo muriera por tus pecados significa que Él está contigo. Él no te ha dejado. Él no te ha dejado. Muy probablemente tú y yo hemos dejado de mirarle, o hemos dudado de su amor, o hemos desconfiado de Él, pero Él no te ha dejado. Él no le da la espalda a sus escogidos, no le da la espalda a sus hijos. Así que presta atención. Pon tus ojos en el Señor Jesús. Él es Dios con nosotros. Él es Dios con su pueblo. Él es el cumplimiento de todas las promesas. Él es toda la esperanza desde antaño para nosotros. Y es la esperanza para el día de hoy. Entonces Jesús no te deja. Él murió por tus pecados. Él prometió estar con su pueblo hasta el fin. Así que Él está contigo hoy. Búscalo. Vuélvete a Él. Y podrás sentir paz en tu corazón, podrás vivir esta vida de una manera renovada. Y si tú ya le conoces, recuerda esto. Las promesas dadas por Dios en el pasado se cumplieron en Cristo. Todas y cada una. Por lo tanto, Él no miente. Y aquello que prometió para ti, no de manera particular, sino, digamos, como parte del pueblo de Dios, tú lo vas a tener. Eso significa que Él no ha dejado de trabajar por medio de su Espíritu Santo en ti. Que Él no te ha abandonado y que tú llegarás a ser, si eres de aquellos que están en Cristo, tú llegarás a ser a imagen de su Hijo, como parte de su pueblo. Perfecto. Así que busca al Señor, busca al Señor. ¿Sabes? Jesús vino para que todo aquel que en Él crea. ¿Y esto qué significa? Aquel que confía en Él, aquel que no busca su merecimiento propio, sino que confía. Todo aquel que en Él cree no se pierda. Aquel que deposita su confianza en el Señor Jesús, sino que tenga vida eterna. Este versículo tan conocido de Juan 3:16, es algo que quiero recordarles que nosotros vemos en el nacimiento de Jesús. Y por último, que Dios cumple todas sus promesas en el tiempo correcto. Como nos dice Gálatas 4:5, cuando vino la plenitud del tiempo. En el momento que correspondía, Dios cumplió. Dios cumplió. Ese es el Dios en el que el pueblo de Dios confía. Ese es el carácter del Dios eterno. En Él depositemos nuestra confianza, en Él pongamos nuestra alegría, en Él pongamos nuestra esperanza. Nada más en este mundo va a poder eh, llenar realmente nuestras expectativas. Todo lo demás nos va a defraudar. Confiemos en aquel que vino y nació para morir en la cruz por nuestra salvación. Oremos. Padre eterno, te agradecemos, Señor, porque tú prometiste y tú cumpliste. Y tu Hijo Jesús vino para el rescate de tu pueblo. Gracias, Señor, por todos aquellos que podemos decir, en Él hemos tenido vida y perdón de nuestros pecados, Señor. Y pido por aquellos que están escuchando, pero tal vez no saben si confiar en Él. Que dejen de confiar en todo aquello que realmente nos sirve, en todo aquello que defrauda,
y confíen en el único que cumple sus promesas, que es poderoso para cumplirlas y no arrepentirse, que eres tú, Señor, y en tu Hijo Jesucristo, aquel que hizo la obra perfecta y suficiente para nuestro perdón, para nuestra salvación. Pido, Señor, que como pueblo de Dios podamos estar este mes recordando tus promesas y los cumplimientos de ellas en la persona de Jesús. Que eso nos llene de alegría en esta Navidad, para que recordemos que Navidad no es una fiesta familiar simplemente, no es una fiesta de regalos, sino la fiesta de el verdadero don de Dios, nuestro rescate que tenemos en Cristo Jesús y que nos hace mirar hacia la cruz, a la cruz de Calvario, donde Él satisfizo tu ira y nos dio perdón. Te pido que ese sea el centro de nuestra celebración este mes. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén.